En este punto del programa ya debemos de saber que es altamente interesante participar al lado de los traders profesionales. La pregunta es, ¿cómo identificamos cuándo están activos? ¿En qué dirección lo están haciendo? ¿Cómo podemos hacer para posicionarnos a su lado o para tener las máximas posibilidades de estar alineados con sus intereses? Ellos dejan ciertas huellas debido a las limitantes de su propia estructura, debido al tamaño de sus cuentas. Si el trader profesional tiene una visión alcista del mercado, estará interesado en posicionarse comprando. Para realizar esa toma de posiciones, lo más importante para él será el sigilo con el que pueda entrar sin ser descubierto. Esto es así porque si los demás participantes tomasen conciencia de que el trader profesional está activo comprando, competirían contra la misma oferta que el trader profesional e irían en contra de los intereses de este. Por este motivo, cuando toma posiciones, lo hace de una cierta forma, con sigilo, en un rango de precios, no solamente en un único precio. El trader profesional compra cuando el mercado cae. El trader profesional suelta sus posiciones o entra corto cuando el mercado está en tendencia alcista. Todo esto lo hace para satisfacer una de sus limitantes, que es el tamaño de su cuenta. Para nuestros propios intereses y para que podamos satisfacer nuestros objetivos como traders, debemos de estar alineados con lo que los traders profesionales están haciendo. Pero como sea que ellos lo que intentan es disimular al máximo su toma de posiciones o cuando están soltando posiciones, debemos de ser sutiles a la hora de leer las huellas que ellos están dejando. Y obviamente, por el tamaño de sus cuentas, estas huellas existen y es nuestro trabajo y nuestro objetivo aprender a identificarlas. Las huellas más importantes que los traders profesionales dejan a nuestro alcance están formadas por el volumen, por el rango, por el cierre y por las propias estrategias de manipulación. Veremos estos cuatro conceptos y de qué manera podemos alinearnos con esta información en la misma dirección que los traders profesionales. Comencemos por el volumen. El volumen es el indicador técnico que tenemos en la parte inferior de la pantalla. En el mercado de futuros nos interesa el tipo de volumen que nos indica el número de contratos que se están casando en cada unidad de tiempo. Esto queda identificado en la parte derecha de nuestra pantalla. De toda la información que tenemos dispuesta con este indicador, la que más nos interesa es la comparación entre un tipo de volumen y otro tipo de volumen. No es tanto el número de contratos, que sí da cierta información, como la comparación entre un tipo de volumen y el volumen o los volúmenes anteriores. Así podemos ver aquí una zona en la que el volumen es relativamente pequeño en comparación con el volumen que hemos visto antes y en comparación con el volumen que le sigue. Vemos también, por ejemplo, este volumen bastante parecido, un incremento de volumen, una disminución de volumen y una disminución de volumen en esta zona. Son estas comparaciones las que tienen más sentido para nosotros. Durante la sesión de trabajo vemos que el volumen incrementa y disminuye de forma notable durante la sesión cash. Cuando el mercado cash está abierto es cuando más volumen tenemos en el mercado. Pero nuestro interés es comparar el volumen con el volumen anterior. Por esto, aún en premercado, el volumen tiene interés para nosotros, ya que hacemos la comparación de un volumen con el volumen anterior. Y obviamente durante la sesión, cuando el mercado cash está abierto, pues hacemos el mismo tipo de lectura, un volumen con el volumen o volúmenes anteriores. Lo que el volumen nos está indicando, sobre todo, es actividad profesional. El trader profesional ya sabemos que tiene la limitante del tamaño de sus cuentas. Cuando toma posiciones lo hace con un volumen notable. Luego, a simple vista, observando el gráfico, vemos que hay un cierto número de barras que en comparación con las barras anteriores son marcadamente más importantes, marcadamente más elevadas. Este tipo de incremento en el volumen nos hace sospechar de actividad profesional. Luego lo que vamos a hacer es comparar estas barras que tienen un volumen mayor
con las barras de precio correspondientes. Por ejemplo, esta primera barra se corresponde con esta barra. Esta segunda barra, que tiene un volumen notable, se corresponde con esta otra barra. Esta barra, que tiene también un volumen notable, se corresponde con esta. Esta barra, que tiene un volumen importante, se corresponde con esta de aquí. Esta barra, que tiene un volumen importante, es esta barra de aquí. Esta barra es esta. Esta barra es esta. Y estas dos barras que tienen un volumen notable se corresponden con esta barra y con esta barra. Lo siguiente que queremos hacer es ver qué ha hecho la actividad del precio cuando ese volumen se ha expresado. Es decir, cuando los traders profesionales están activos, el precio, ¿qué está haciendo? Así vemos que en esta primera barra que nos indica presencia profesional, los traders profesionales probablemente han llevado el precio hacia arriba. Aquí tenemos un nivel de resistencia y el precio, con este incremento, ha saltado por encima de este nivel de resistencia. Esta otra barra nos indica también un movimiento de desplazamiento alcista importante. Tanto esta barra como esta barra son alcistas y llevan asociadas un nivel de volumen marcadamente importante. Estas tres barras son bajistas y la barra que nos indica incremento de volumen es una barra que va hacia abajo. Es decir, es una barra cuya apertura sucede en este nivel, que se desplaza después hacia arriba, que se desplaza después hacia abajo y que cierra finalmente en esta zona. Y es una barra cuyo cierre está situado por debajo del cierre de la barra anterior y cuyo mínimo está situado también por debajo del mínimo anterior. Esta otra barra es esta. Y aquí lo que vemos es una barra que hace una apertura en este nivel, que se escapa hacia arriba, que va hacia abajo, pero que en este nivel es rechazada. Lo vemos porque el cierre sucede lejos de mínimos. Esta barra tiene un volumen asociado muy importante, sobre todo si lo comparamos con los volúmenes anteriores. La siguiente barra con volumen importante es esta. Y aunque aquí tenemos barras con un volumen que es relativamente interesante, si lo comparamos con el volumen anterior es un volumen más alto, esta barra es una barra con un marcado incremento de volumen y es una barra que cierra también lejos de mínimos, en un movimiento bajista. Esta otra barra se corresponde al salto por encima de esta zona con una vela de rango amplio. Este salto, este movimiento alcista, se ha hecho con incremento de volumen. Y esta barra, que también tiene un volumen marcadamente superior al volumen que ha habido en la media hora anterior, se ha generado en este nivel, ha ido hacia abajo, ha ido hacia arriba y ha cerrado en esta zona. Luego es importante en la estructura de lo que ha hecho el precio en este momento es que ha habido un movimiento hacia abajo que finalmente ha sido rechazado. Vemos estas dos barras que se corresponden a esta barra que intenta llevar el precio por encima de este nivel y a esta segunda barra que lleva el precio hasta la zona de máximo intradiario. Bien, pues hemos atendido a las barras que tienen mayor volumen en comparación con el volumen anterior y hemos atendido a lo que hace el precio. Es muy interesante ver qué es lo que hace el precio y qué es lo que hace el volumen con ese precio. Por ejemplo, aquí vemos que el precio está en un movimiento alcista y vemos que ha habido un volumen que nos ha indicado este movimiento alcista. Pero a continuación vemos que el precio en esta zona es frenado y en esta barra es retrocedido. Esta vela roja nos indica que el precio ha sido retrocedido. Luego vemos un movimiento hacia arriba
y un retroceso. Y vemos que con el movimiento hacia arriba el volumen se incrementa, pero con el movimiento hacia abajo el volumen decrece. Esto es muy importante. Pareciera que si el mercado va hacia arriba, el volumen aumenta, si el mercado va hacia abajo, el volumen disminuye. Nosotros tomamos nota de estos incrementos y disminuciones del volumen porque pueden ser pistas que nos hablen de los traders profesionales. A continuación, ¿qué vemos? Una barra que va hacia arriba con incremento de volumen y una barra que va hacia abajo con un volumen que es pequeño. Estas tres barras finalizan con esta barra que tiene un volumen importante. Este volumen importante coincide después con un giro en el precio. Desde esta barra el precio va hasta estos niveles. Pero cuando el precio va hasta estos niveles, con esta vela verde, que se abre en esta zona, va hacia abajo, va hacia arriba y es retrocedida, y esta barra hace máximos respecto de la barra anterior, lo que vemos es que este movimiento alcista va acompañado de un movimiento en el volumen que es de disminución de volumen. Pareciera entonces que si tenemos en cuenta estas tres barras, estamos viendo un movimiento hacia abajo que finaliza con un incremento de volumen y un movimiento hacia arriba con un decremento de volumen. El volumen es como el combustible de un vehículo. Para que el vehículo pueda moverse, no le basta con disponer de todos los elementos mecánicos ni del motor. Ese motor, para que funcione, necesita combustible. El volumen es el combustible del movimiento del precio. Para que haya un movimiento, debe de haber volumen. Y para que este movimiento esté demostrando compromiso, nosotros debemos de leer lo que el volumen nos está diciendo. Si el volumen está alineado con este movimiento, entonces podemos pensar que este movimiento puede seguir hacia arriba o puede seguir hacia abajo en la misma dirección que llevaba. Pero si de repente vemos que hay un movimiento que lleva el volumen disasociado, debemos de estar alerta y debemos de estar atentos. Por ejemplo, este movimiento alcista lleva asociado un incremento de volumen. Este movimiento en la dirección bajista lleva asociado un decremento de volumen. ¿Qué nos hace sospechar este decremento de volumen? Es decir, este cambio en el volumen. Que este supuesto cambio de movimiento alcista a movimiento bajista no es soportado por los traders profesionales. Los traders profesionales no están interesados en este momento en precios más bajos. Por esto el volumen disminuye, no incrementa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un movimiento del precio hacia abajo. Cuando el precio va hacia arriba, este movimiento no está acompañado por incremento de volumen. ¿Qué nos hace sospechar este movimiento alcista en contra de la tendencia anterior? Que no va acompañado de incremento de volumen, que los traders profesionales en este punto no están interesados en llevar el precio hacia arriba. Generalmente, si no están interesados en llevar el precio hacia arriba, el precio irá hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos? El precio va hacia arriba en estas dos velas que hacen máximos, máximo superior, precio de cierre superior, y a continuación de este movimiento, que toma esta forma, vemos esta vela roja que nos indica movimiento bajista. Si observamos el volumen, vemos que esta vela bajista se corresponde con este volumen y vemos que el volumen ha disminuido. Luego, si hay un movimiento alcista y un movimiento bajista de recorte, pero este movimiento de recorte aquí no va acompañado de una alineación en el volumen, sospechamos que los traders profesionales en este nivel no están interesados
en que el precio siga bajando. Sin su participación en un movimiento bajista, este movimiento tiene sus días contados o su tiempo contado, su momento está cerca de finalizar. Lo que vemos a continuación es un movimiento alcista. Este movimiento alcista, que se produce en esta vela hasta este nivel, es retrocedido en esta vela roja. Esta vela roja, a continuación, retrocede respecto del nivel del precio de cierre. Vemos que hay una vela que retrocede hasta esta zona. Pero si observamos el volumen, vemos que este movimiento hacia abajo no va soportado por el volumen. Es decir, aquí vemos lo mismo, una vela verde que nos indica movimiento alcista, y cuando el movimiento va hacia abajo en esta vela roja, vemos que no se produce un incremento de volumen, con lo que este movimiento bajista posiblemente no sea apoyado, y lo que esperamos es que el movimiento siga hacia arriba. Aquí vemos algo parecido. Movimiento bajista, movimiento alcista en esta vela verde. El precio cotiza a este nivel y con estas velas llega a cotizar hasta este nivel. Es decir, tenemos un movimiento que hace esta forma sumando estas 4 velas. Y desde este nivel el precio hace este movimiento alcista. Este movimiento alcista se corresponde con esta pequeña vela de volumen. Lo que nos está diciendo esta pequeña vela de volumen es que este movimiento no es soportado. Si este movimiento no es soportado, lo que esperamos es que el mercado haga un movimiento en la dirección contraria. Es muy difícil que este movimiento pueda prosperar si no aparece interés comprador expresado en incremento de volumen, que nos habla de presencia profesional. Fijémonos ahora en esta zona de aquí. Vemos, después de la aparición de volumen en este nivel, que el precio fue capaz de llegar hasta esta zona. Desde esta zona, el precio retrocedió hasta aquí. Tenemos el precio retrocediendo hasta aquí. Es decir, tenemos este movimiento, es este movimiento hacia arriba, y después este retroceso en esta vela roja. Pero si observamos después de este movimiento en vela roja, el siguiente movimiento, que es un movimiento alcista en esta vela verde, y vemos el volumen asociado a este movimiento alcista, vemos que es un movimiento hacia arriba sin volumen. Este movimiento hacia arriba sin volumen nos hace sospechar del poco interés que tienen los traders profesionales en precios superiores. Miremos esta zona. Nuevamente vemos el precio hizo este desplazamiento, se movió de forma horizontal, hizo este desplazamiento y a continuación el precio fue hacia abajo. Vemos estas dos velas que tienen un mínimo inferior, precio de cierre por debajo de este precio de cierre por debajo de este mínimo, movimiento hacia abajo, es decir, tenemos un movimiento alcista seguido de este movimiento bajista. Pero cuando miramos el volumen, vemos que el volumen en este movimiento bajista decrece, lo que nos hace pensar que no hay mucho interés bajista. A continuación, el precio reemprende el movimiento alcista, pero también vemos que el volumen decrece. Luego pensamos que tampoco hay mucho interés en este movimiento alcista en este momento dado. El precio vuelve a ir hacia abajo y el volumen se mantiene en un nivel muy pequeño. Y después, si nos centramos en esta zona, vemos algo interesante. Vemos el precio nos hace la apertura de esta vela, el cierre de esta vela, que respecto del anterior nos indica tendencia alcista. Desde esta zona el precio baja hasta este nivel y es rechazado. Es decir, aquí encontramos rechazo, que coincide con un incremento de volumen comparado con el volumen anterior. Luego vemos que cuando el precio ha llegado a este nivel, ha encontrado interés suficiente como para ir hacia arriba. De ahí el incremento.
Pero cuando ha vuelto, y aquí lo vemos en esta vela, ha vuelto a esta misma zona, lo ha hecho con menos volumen. Luego quizás aquí ya no hay tanto interés comprador como había anteriormente. Y obviamente el interés vendedor en esta zona es muy pequeño. El precio en esta otra vela, desde este precio de cierre, abre en este nivel, se va hacia arriba, se va hacia abajo y cierra en esta zona, cerrando por debajo del precio de cierre de la vela anterior. Luego lo que podemos decir es que esta vela, de alguna manera, en comparación con el precio anterior, nos señala un cierto movimiento bajista. Pero este movimiento bajista es acompañado de una falta de volumen importante. Este volumen es inferior al volumen de las dos barras anteriores. Si después de la aparición de volumen en esta zona, cuando el precio vuelve hacia abajo, no hay incremento de volumen, parece poco probable que el precio pueda seguir llegando a esta zona y parece más sensato pensar que el precio está listo para ir en la dirección contraria. Hagamos el mismo ejercicio. Señalemos los volúmenes que son más importantes, no solamente de la jornada, sino comparando los volúmenes cuando aparecen con los volúmenes anteriores. Luego esto es lo primero que hacemos, ¿de acuerdo? Ya sabemos que este volumen que aparece al cierre del mercado cash se corresponde justamente con la fase de cierre de mercado. Lo tomamos en cuenta y vamos a buscar la acción del precio a la que se corresponde este volumen importante. En este caso vemos esta vela se corresponde con esta vela. Y en este caso vemos que esta vela se corresponde con esta vela de volumen. Este otro volumen ha aparecido aquí. Y este otro volumen importante es este. Este volumen se corresponde con este. Este volumen es este de aquí. Este volumen es este de aquí. Este volumen es este. Este volumen, este de aquí. Este volumen, este de aquí. Este volumen, este de aquí. Y finalmente, este volumen se corresponde con esta vela que tenemos aquí. Es muy importante a continuación identificar qué es lo que ha hecho el precio con este volumen. Vemos que el precio, con este incremento de volumen, ha hecho un movimiento alcista. Es decir, el precio viene haciendo mínimos, mínimo ascendente, mínimo ascendente, mínimo ascendente, mínimo ascendente, mínimo ascendente, y esta vela ha entrado en esta zona y ha sido rechazada, movimiento alcista con rechazo e incremento de volumen. Lo mismo vemos en esta zona de aquí. Este incremento de volumen se ha producido en un movimiento alcista que ha sido rechazado. En esta zona de aquí vemos que cuando el precio ha ido hacia abajo, ha sido rechazado hasta este nivel en un movimiento alcista que lleva acompañado un incremento de volumen. Este siguiente incremento de volumen importante se corresponde al precio saltando por encima de este máximo intradiario y cerrando lejos de máximos. Este incremento de volumen se corresponde a la pérdida de este nivel. En esta zona, con una vela bajista, vemos incremento de volumen. Este otro incremento de volumen nos viene también con un movimiento bajista. 3 velas bajistas y a continuación incremento de volumen. Una pequeña zona de acumulación, el precio salta por encima de esta zona de acumulación y va acompañada
de un importante incremento de volumen. Esta vela, que es bajista, va también acompañada de incremento de volumen. También esta vela que retestea la zona de acumulación y que es rechazada va acompañada de incremento de volumen. Esta segunda vela que nos indica incremento de volumen coincide con la pérdida de este nivel de resistencia. A la llegada a esta zona vemos incremento de volumen. Y después vemos esta gran vela que llega nuevamente a la zona anterior y que lo hace también con incremento de volumen. Bien, lo que hacemos a continuación es observar qué es lo que hace la acción del precio cuando el volumen no se incrementa, sino que está disminuyendo. Por ejemplo, aquí tenemos un movimiento alcista y aquí tenemos un cierto movimiento de retroceso, cierto movimiento alcista, cierto movimiento de retroceso. ¿Cómo podemos saber si este movimiento de retroceso lleva asociada una mayor probabilidad de que el mercado desplace después hacia arriba o desplace después hacia abajo? Porque, de hecho, esto es lo que nos interesa, ¿verdad? Lo que podemos observar es que en este movimiento hacia abajo, el precio llega hasta esta zona, es decir, el precio sale desde aquí hasta estos niveles y llega después a estos niveles. Este movimiento hacia abajo va acompañado de decremento de volumen. Y así, mientras en el desplazamiento anterior hemos visto este volumen, cuando el precio va hacia abajo, retrocede, el volumen disminuye. Si el volumen disminuye, quizás los traders profesionales no están interesados en apoyar este movimiento bajista. No aparece oferta profesional, con lo que el precio no cae. Al contrario, la falta de oferta en este nivel lleva el precio hacia arriba. Cuando se produce este movimiento hacia abajo, y aquí nos preguntamos si el precio es más probable que vaya hacia arriba o es más probable que vaya hacia abajo, hacemos la misma lectura. Este movimiento y este retroceso. Movimiento y retroceso. Este movimiento alcista, este de aquí, lleva asociado un incremento de volumen. Pero cuando el precio disminuye, retrocede, decae desde esta zona hasta esta zona, desde esta zona hasta esta zona, fijaros lo que hace esta vela. Hace un mínimo respecto de este mínimo, pero el volumen es menor que el volumen de las dos velas anteriores. Falta de interés profesional en llevar el precio hacia abajo. Si hay falta de interés profesional en llevar el precio hacia abajo, el precio probablemente vaya hacia arriba. Vamos a ver lo que sucede a continuación. Tenemos un movimiento hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Y en este punto nos preguntamos nuevamente, ¿es más probable que el precio vaya hacia arriba o es más probable que el precio vaya hacia abajo? Dejemos el gráfico más limpio. Si hacemos el esquema de lo que ha sucedido en esta zona, podemos ver este movimiento alcista, que se corresponde con este movimiento bajista, este de aquí, este movimiento alcista, que no hace un nuevo máximo, este máximo es inferior a este máximo, un movimiento bajista y desde esta zona un movimiento alcista que tampoco hace un nuevo máximo. Y aquí nos preguntamos qué es más probable que suceda. El volumen es la clave. Este movimiento alcista es este movimiento alcista. ¿Y qué es lo que vemos cuando se produce este movimiento alcista? Cuando se produce este movimiento alcista en esta zona, el volumen disminuye. Tenemos un volumen menor a las dos barras anteriores. Esta disminución de volumen
con este movimiento alcista nos hace pensar que existe la posibilidad de que el mercado genere un movimiento bajista. Repitamos el mismo procedimiento en la siguiente zona. Vamos a limpiar el gráfico. El esquema puede ser movimiento hacia abajo, movimiento hacia arriba, y aquí nos preguntamos, ¿qué es más probable que suceda? ¿Que el mercado vaya hacia arriba o que el mercado vaya hacia abajo? Si vemos este movimiento y vemos lo que hace el volumen, vemos un incremento de volumen en esta zona. Pero después vemos que en este movimiento alcista el volumen disminuye. Y si nos fijamos en esta última vela, vemos que es una vela interior, es una vela que cotiza dentro del rango de la vela madre. La vela madre abre en este nivel, disminuye, genera estos máximos, es decir, va hacia arriba. Fijaros que desde esta zona el precio va hacia arriba en estas dos velas, cierra lejos de máximos y cuando vuelve ahí hacia arriba, en esta vela interior, el incremento de volumen es ridículo. Este volumen es muy parecido al volumen anterior e inferior al volumen de dos velas anteriores. Luego, en este punto, quizás no hay interés en seguir llevando el precio hacia arriba. Si no hay demanda profesional, el precio, quizás en vez de seguir yendo hacia arriba, esté preparado para ir hacia abajo. Observemos ahora lo que sucede en esta zona. Vemos el precio desde este nivel llegando a este otro. Y vemos que el precio, al realizar este desplazamiento, nos muestra un cierto volumen. Luego vemos esta barra verde que nos indica un nivel en esta zona de aquí y que desde el mínimo de esta caída, la suma de las velas nos lleva el precio hasta aquí. Pero vemos que este movimiento alcista no va acompañado de incremento de volumen. Luego, si bien hemos visto incremento de volumen en este movimiento bajista, cuando aparece este movimiento alcista y tenemos un máximo por encima del máximo anterior, no hay incremento de volumen. El volumen de esta vela es inferior al volumen de las dos velas anteriores. Luego, es poco probable pensar que el precio está listo aquí para ir hacia arriba. El precio disminuye, retrocede, cuando llega a esta zona vuelve a ir hacia arriba. El esquema de este movimiento, lo dibujo, tenemos esta caída, este movimiento que no va acompañado de volumen y el doji, esta vela, abre en este nivel, va hacia abajo y va hacia arriba, luego va hacia abajo, esto es lo que hace aquí, y luego va hacia arriba cerrando en esta zona, ¿de acuerdo? Este movimiento alcista tampoco va acompañado de incremento de volumen. El precio no está listo aún para ir hacia arriba. Esta caída a esta zona y este incremento de volumen nos hace sospechar que aquí hay compra profesional. Pero la falta de volumen a la llegada a este nivel y la falta de volumen en este movimiento alcista nos hace pensar que el precio no está preparado para generar este movimiento alcista en este nivel. Con lo que no queremos comprar esta zona. Porque si el precio no está preparado, puede ser que el precio retestee mínimos. Y esto es lo que tenemos a continuación. Esta vela roja es una vela bajista. Desde este nivel el precio va hacia abajo. Pero cuando va hacia abajo, el volumen disminuye. El precio va hacia abajo, el volumen disminuye y disminuye más que los dos volúmenes anteriores. Ahora ya tenemos un test que nos indica que hacia abajo no aparece oferta y el precio quizás esté listo para ir hacia arriba. A continuación, fijémonos, la vela que hay a continuación
Es una vela que nos hace nuevo mínimo. Luego, desde el nivel de cierre de la vela roja, lo que tenemos es un movimiento más hacia abajo. Precio de cierre de la vela roja, un movimiento más hacia abajo. Y desde aquí el precio va hacia arriba. Este nuevo movimiento hacia abajo, este nuevo mínimo, se corresponde con la lectura de este volumen decreciente. No solamente el color de la vela, es que la vela verde, que tiene un volumen pequeño, primero nos hace un mínimo inferior, es decir, estamos en un movimiento de retesteo hacia abajo. Falta de volumen, el precio está dispuesto ya, listo para ir hacia arriba. El precio hace este movimiento alcista, hace este movimiento bajista, hace este movimiento alcista, y aquí nos preguntamos si este movimiento alcista es para ir hacia arriba o para ir hacia abajo. Voy a despejar el gráfico. El esquema es movimiento alcista, retroceso, movimiento de testeo de esta zona. Movimiento alcista, retroceso, movimiento de testeo de esta zona. Y aquí nos preguntamos, ¿este movimiento es para ir hacia arriba? Si esto fuese así, este movimiento alcista debería de llevar asociado un incremento de volumen. Y si bien es cierto que esta barra lleva un volumen mayor a la barra anterior, esta otra barra tiene mucho más volumen. Es decir, esta barra roja, esta vela roja tiene más volumen asociado en este movimiento bajista del que tienen estas dos barras en este movimiento alcista. Y esta otra barra, aunque es roja, fijaros lo que está haciendo. El precio de cierre de esta vela está en este nivel. La siguiente vela abre en este mismo nivel, se va hacia arriba, hace este movimiento de desafío de este máximo, pero no hay volumen. Luego, en este movimiento alcista no hay volumen. Si no hay volumen, ¿qué es más probable que suceda? Movimiento bajista. ¿De acuerdo? Veamos algunos ejemplos más. Lo primero que hacemos, identificar las barras con mayor volumen. Aquí, 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 aquí y aquí. Nosotros sabemos que los traders profesionales tienen que tomar posiciones compradoras cuando el mercado cae. Sabemos que tienen que soltar posiciones compradoras o posicionarse cortos, vender, cuando el mercado sube. En este gráfico vemos ejemplos muy interesantes de esta mecánica. Cuando el mercado cae y vemos incremento de volumen, sospechamos que aquí lo que están apareciendo son compras. Cuando el mercado sube hasta estos niveles y vemos incremento de volumen, lo que estamos sospechando es que los traders profesionales están soltando posiciones o se están posicionando cortos. Luego, los movimientos rápidos, saltando por encima de una zona de resistencia, por ejemplo, este movimiento rápido, induce al público a comprar nuevos máximos, pero este incremento de volumen nos hace sospechar, este incremento se corresponde a esta barra, que posiblemente los traders profesionales están aprovechando estos movimientos para soltar posiciones largas que quizás tenían establecidas con anterioridad en esta zona o en días anteriores y quizás abrir posiciones cortas. Aprovechan que este movimiento incrementa la demanda por parte del público y ellos necesitan demanda, es decir, personas dispuestas a comprar a precios superiores para poder vender sin mover el precio en su contra. Cuando han vendido, el precio está dispuesto a ir hacia abajo. Y en este movimiento bajista acelerado, el público se siente tentado a saltar al mercado vendiendo. Voy a limpiar el gráfico. Tras la rotura de este mínimo, por ejemplo, el público se siente tentado a vender, pero el incremento de volumen nos hace sospechar que aquí probablemente los traders profesionales se han posicionado comprando.
Esta otra barra, que lleva también asociado un volumen relativamente importante, nos hace sospechar que los traders profesionales se han posicionado comprando en contra del movimiento del público. Movimiento bajista, incremento de volumen, posible compra profesional. Movimiento alcista, incremento de volumen, posible venta profesional. Hagamos un análisis de volumen también en la actividad más importante en esta sesión. Movimiento alcista del precio, retroceso. ¿Qué hace el volumen en este retroceso? Aquí nos preguntamos, movimiento hacia arriba, movimiento hacia abajo. Tenemos un movimiento previo, ascendente, y un movimiento descendente, un movimiento hacia abajo, un retroceso. Si observamos el volumen, vemos que este volumen es relativamente pequeño en comparación con el volumen anterior. Luego, el precio va hacia abajo, pero el volumen disminuye. Si el volumen disminuye en un movimiento bajista, quizás es más probable que el mercado vaya hacia arriba. Movimiento bajista, movimiento alcista. Esta pequeña vela necesita 5 minutos para hacerse. Movimiento bajista, movimiento alcista. El esquema es movimiento bajista, movimiento alcista. Este movimiento bajista se corresponde con estas barras de volumen. Este movimiento alcista, vemos que esta barra abre en este nivel, va hacia abajo, va hacia arriba y cierra en esta zona y cierra por encima del precio de cierre de la barra anterior. Este movimiento alcista lleva asociado un volumen muy pequeño. Movimiento alcista, volumen muy pequeño. ¿Qué es más probable? ¿Que el precio siga hacia arriba con volumen pequeño o que el precio vaya hacia abajo? Obviamente, es más probable que el precio vaya hacia abajo. Volvamos a observarlo. Precio va hacia arriba, aquí. El volumen disminuye. Precio hacia abajo, precio hacia arriba. El volumen está en estos niveles, el volumen disminuye cuando el precio va hacia arriba. Precio hacia abajo, precio hacia arriba. Si cuando el precio va hacia arriba el volumen disminuye, ¿qué es más probable? ¿Que el mercado vaya hacia arriba, que vaya hacia abajo? Que vaya hacia abajo. Mercado hacia abajo, mercado hacia arriba. ¿Qué hace el volumen? Disminuye. Atención con esta vela roja. Esta vela es roja, pero fijaros lo que hace esta vela. Esta vela va hacia arriba. Aunque cierre por debajo de su precio de apertura, para que esta vela pueda existir, esta vela tiene que haber abierto a este nivel, tiene que haber ido hacia abajo y tiene que haber retrocedido hasta esta zona. Luego esta vela ha hecho este movimiento hacia arriba. Este movimiento hacia arriba y el otro movimiento hacia arriba tienen un volumen ridículo. Si hacia arriba el volumen es pequeño, ¿qué es más probable que suceda? ¿Que el precio aumente? ¿Que el precio disminuya? Obviamente que el precio disminuya. ¿De acuerdo? Sigamos analizando este gráfico. El precio disminuye hasta esta zona. Y aquí el precio va hacia arriba. Esta vela verde abre en este nivel, llega hasta esta zona y cierra en este nivel. Va hacia arriba. Pero va hacia arriba y debemos de comprar porque hemos visto incremento de volumen muy elevado, volumen climático. Los traders profesionales quizás están comprando, induciendo a la venta al público por rotura de estos mínimos. ¿Debemos de comprar también nosotros? ¿Debemos de comprar en esta zona? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el volumen? Disminuye. Este volumen es muy pequeño en comparación con los volúmenes anteriores. Si el mercado va hacia abajo y retrocede, y en este retroceso el volumen es marcadamente bajista, marcadamente pequeño, marcadamente diminuto, en este punto, ¿qué es más probable? ¿Que el mercado vaya hacia arriba o que el mercado vaya hacia abajo? Lo que es menos probable es que el mercado vaya hacia arriba, porque este movimiento hacia arriba no ha sido apoyado por los traders profesionales. ¿Cuál es la explicación? Aunque han tomado posiciones en estos niveles, quizás han soltado posiciones cortas, pero igual no han tenido tiempo de tomar
las posiciones largas que están interesados en tomar. En cambio, cuando vemos esta vela alcista, esta vela que llega desde aquí y va hasta estos niveles, vemos un volumen relativamente parecido al volumen anterior, y cuando hay este movimiento bajista hacia abajo, vemos un volumen pequeño. Luego aquí tenemos un movimiento alcista en esta vela verde y un movimiento bajista en estas dos velas rojas, y en este punto lo que estamos viendo es que el movimiento bajista no está siendo soportado, no está siendo apoyado. Aquí no aparece más oferta. Si no aparece más oferta es difícil que el mercado siga yendo hacia abajo. El mercado va hacia arriba, hasta esta zona. Pero en este movimiento alcista, ¿está el precio listo para ir hacia arriba? No, porque este movimiento alcista tampoco va acompañado de incremento de volumen. Este movimiento alcista no va acompañado de incremento de volumen, y no es sino hasta que el precio llega a esta zona que este incremento de volumen aparece. El movimiento llega a este nivel, el precio llega hasta esta zona y cierra en este otro nivel. El precio va hacia arriba, el precio retrocede con un volumen relativamente pequeño. Parece que en esta zona han terminado por este incremento de volumen de tomar las posiciones que debían de tomar, y que este movimiento alcista en esta vela verde es fruto de las compras realizadas en esta zona. Si este movimiento bajista, que tiene un volumen relativamente pequeño en comparación con el volumen anterior, nos está indicando que quizás ya no tenemos interés vendedor en estos niveles, que aquí aparece posible compra, quizás el mercado está listo para moverse hacia arriba. Hagamos otra observación en este nivel. Venimos de esta zona, hemos visto este movimiento alcista y este posible retroceso hasta esta zona. ¿Debemos de comprar este movimiento o debemos de vender este movimiento? ¿Qué nos dice el volumen en estas velas? Velas alcistas, velas verdes, movimiento hacia arriba después de movimiento hacia abajo, movimiento hacia arriba, volumen disminuyendo. Quizás el precio no está preparado para ir hacia arriba aún, el precio a continuación se desplaza hacia abajo. Estos son los puntos más importantes sobre el volumen. Tenemos que recordar que varía a lo largo de la sesión, que nos habla de la actividad profesional, que lo podemos ver como el combustible que mueve el precio, que es tan importante su aumento como su disminución o su ausencia, y que lo utilizamos comparativamente, midiendo un volumen con el volumen anterior o los volúmenes anteriores y también con los volúmenes posteriores. Veamos ahora la información sobre el rango. El rango de una vela nos viene indicado por la diferencia, la distancia entre el precio máximo y el precio mínimo. Al igual que el volumen, el rango lo utilizamos comparativamente y comparamos el rango de una vela con el rango de las velas anteriores o de las velas posteriores. Observando el gráfico a simple vista, con la información que tenemos disponible, podemos identificar fácilmente velas que tienen un rango muy amplio. Estas velas las llamamos velas HN. H por el vocablo inglés high, que es altura, la altura de la vela, y N porque dicha altura es mayor que N velas hacia atrás. Por ejemplo, H5 nos indicaría que esta vela, la diferencia entre el máximo de esta vela y el mínimo de esta vela, es mayor que las 5 velas últimas. Es mayor que esta, efectivamente, mayor que esta, 2, 3, 4 y 5. Esta vela es HN porque es mayor que las 5, 6, 7, 8, N velas hacia atrás. ¿De acuerdo? Luego, identificamos las velas HN porque nos están diciendo
algo importante respecto de lo que han hecho los traders profesionales. Las velas HN nos indican actividad profesional y lo que queremos es identificar estas velas. Comparamos el rango de esta vela, vemos que es mayor que el rango de las velas anteriores. Vemos el rango de esta vela y vemos que es un rango mayor que la vela anterior. Vemos el rango de esta vela y vemos que es marcadamente mayor que estas velas anteriores. Las velas que tienen un rango amplio nos dan información sobre la actividad de los traders profesionales. Nosotros queremos estar muy atentos al rango de estas velas. Veamos algún ejemplo más. Dada esta actividad, vemos esta vela como una vela HN y esta vela como una vela HN. También esta vela es una vela HN. Es importante, pues, centrar la atención en lo que sucede en estas velas. Identificar estas velas es importante y lo vamos a hacer para poner esta información en contexto con el resto de la información que está disponible. Por ejemplo, si vemos un movimiento alcista, como es este caso, generado con velas HN, nos está hablando este movimiento de presencia profesional en la dirección alcista. Están activos los traders profesionales. Sabemos que para explotar su modelo de negocio tienen que vender en movimientos contrarios al precio. Si el movimiento va hacia arriba, es un lugar perfecto para vender. ¿Por qué? El movimiento hacia arriba nos habla de incremento de la participación del público dispuesto a comprar precios superiores. Luego hay incremento de demanda de este subyacente a medida que este subyacente va hacia arriba. Así, mientras el público se siente cada vez más seguro de la confirmación de este movimiento alcista, el trader profesional encuentra en este movimiento la oportunidad de vender posiciones, ya sea cerrar posiciones que había abierto en un nivel de precios anterior o tomar posiciones para un posible movimiento posterior. Luego, un movimiento alcista con velas HN nos habla de presencia profesional en esta dirección. Entonces, si el movimiento es alcista y sabemos que para explotar el modelo de negocio los traders profesionales tienen que utilizar este movimiento alcista para soltar sus posiciones, incluso para posicionarse cortos, esta información es muy valiosa. Queremos, pues, estar atentos, no sea que este movimiento esté delatando el posible movimiento posterior. El movimiento que vemos en la parte derecha, después de la rotura de este mínimo, es un movimiento que también se hace con una vela HN. Este movimiento bajista que cierra lejos de mínimos nos da información de que, de la misma forma que en un movimiento alcista los traders profesionales pueden estar vendiendo para cerrar largos o para abrir cortos, en un movimiento bajista los traders profesionales pueden estar comprando para un posterior movimiento alcista, o bien pueden estar comprando para cerrar posiciones vendedoras que podían haber abierto a niveles de precio superiores. Veamos otros ejemplos. Saltan a la vista las velas HN. Obviamente esta vela es mayor que cualquiera de las velas anteriores. Y también esta vela es relativamente grande. También tenemos esta como una vela bastante importante y también la otra como una vela bastante importante. Y en este movimiento, esta es la vela más alta. ¿Qué nos dice este tipo de velas respecto de la actividad profesional, de su presencia y de sus posibles movimientos? Tenemos movimiento alcista y tenemos movimiento alcista. Movimiento alcista que en su segundo tramo
tiene presencia profesional. El rango de estas velas nos hace pensar que los traders profesionales están activos en esta parte del mercado. Sabemos que para explotar su modelo de negocio tienen que vender cuando el precio va hacia arriba. Luego, estas velas HN que nos hablan de presencia profesional nos alertan de la posibilidad de que los traders profesionales estén tomando posiciones cortas. Estas velas HN bajistas nos hablan de presencia profesional en un movimiento bajista. Para explotar el modelo de negocio de los traders profesionales, de los traders institucionales, nosotros sabemos que ellos deben de posicionarse comprando cuando el mercado cae. Esto es así porque la limitante del tamaño de su cuenta les obliga a generar primero oferta para poder ellos entrar comprando. Estos movimientos acelerados, en este caso, por ejemplo, esta pérdida acelerada, la pérdida de este mínimo que sucede en esta zona y la llegada con rotura de este otro mínimo, invitan al público a abrir posiciones en la dirección equivocada, en la dirección contraria al trader profesional. Así, mientras el público está vendiendo en esta zona, el trader profesional está comprando. Cuando ha comprado, el mercado está listo para ir hacia arriba. Este movimiento nos habla de el compromiso a un movimiento alcista. Los traders profesionales han cerrado posiciones vendedoras de estos niveles, han acumulado en esta zona lo que deben de acumular y este movimiento, y aquí nos delata su presencia, nos habla de que el movimiento está listo para despegar. Obviamente, cuando el precio llega de nuevo a una zona en la que hemos tenido este giro bajista, los traders profesionales pueden utilizarlo para deshacer sus posiciones o parte de sus posiciones. Otro elemento importante a la hora de analizar el rango es la comparación de un rango con el rango anterior o con el rango posterior. Por ejemplo, vemos el mercado haciendo un movimiento bajista hasta esta zona y vemos que el rango de esta vela es el doble del rango de la vela que precede. Esta vela está seguida de una vela cuyo rango es mucho más pequeño, es un rango comprimido. Y así tenemos una vela que tiene este rango, seguida de una vela que tiene un rango que es aproximadamente la mitad. Esta información es también importante, puesto que al mercado le ha costado muy poco desplazarse en esta primera vela y en cambio le está resultando difícil desplazarse en la misma dirección en esta segunda vela. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí pues tenemos una vela cuyo desplazamiento bajista es relativamente grande en comparación con el movimiento que hace la vela que le sigue, que es un movimiento mucho más pequeño, es un movimiento que desplaza mucho menos ticks. Y a continuación de este movimiento vemos que el mercado hace un movimiento contrario. Vemos aquí algo parecido. Vemos esta vela HN, una vela mucho más alta que las velas anteriores y más alta que cualquier vela que hayamos visto con anterioridad, seguida de una vela cuyo rango es muy pequeño. Este tipo de configuración nos está diciendo que en un movimiento alcista el mercado ha ofrecido poca resistencia en esta dirección, pero que a partir de este punto al mercado le ha costado mucho más moverse. Queremos observar toda la información que está presente y que sea objetiva. Y es objetivo el
comparar el rango de estas dos velas. Luego prestaremos atención tanto al rango de las velas que en comparación son muy grandes, como al rango de las velas que en comparación son muy pequeñas. Aquí vemos un ejemplo de un mercado que hace un desplazamiento bajista y que nos ofrece una vela que tiene un rango relativamente grande. Y a continuación, otra vela que tiene un rango menor. De hecho, la segunda vela cotiza completamente dentro del rango de la vela anterior. A esta vela la llamamos la vela madre y a esta otra vela una vela interior, porque cotiza completamente dentro del rango de la vela madre. A continuación tenemos otra vela cuyo rango es pequeño. Esta vela continúa dentro de la sombra, no de esta segunda vela, sino de esta tercera, es decir, dentro de la sombra de la vela madre. Aquí tenemos otra vela cuyo rango es pequeño y continúa siendo una vela interior. Luego, tener en cuenta el rango de esta vela y tener en cuenta que los rangos de las velas que siguen son rangos pequeños es una información que nos interesa observar. Tenemos un movimiento alcista, una llegada a esta zona, vemos que aquí tenemos un máximo, una llegada con una vela con un rango amplio que cierra por encima de este máximo, pero a continuación una vela con un rango comprimido, con un rango pequeño, otra vela interior con un rango pequeño y una falsa rotura y a partir de aquí el movimiento bajista. El siguiente elemento que queremos tener en cuenta es el cierre de las velas. ¿Dónde se produce el cierre de las velas? Veamos algunos ejemplos. El cierre de las velas nos da información importante. Veamos, si tenemos una vela que abre en estos niveles, se desplaza ligeramente hacia arriba, se desplaza hacia abajo y cierra en la parte inferior, vemos que estamos ante una vela bajista. ¿Pero por qué? Porque el precio de cierre sucede por debajo del precio de apertura. Esto es el caso de esta vela roja o de cualquier otra vela roja. Al contrario, una vela que abre en un nivel de precios y después va hacia arriba, cerrando por encima del precio de apertura, cuyo cuerpo será de color verde, nos habla de un movimiento alcista, de un movimiento de abajo hacia arriba. El precio de cierre es importante porque nos dice qué ha sucedido finalmente en el equilibrio entre la oferta y la demanda en un periodo de tiempo. Las velas de este gráfico son de 5 minutos. Luego, tener en cuenta dónde cierra la vela en comparación con dónde abrió en ese periodo de 5 minutos, nos dice quién está ganando, el que tiene una visión alcista o el que tiene una visión bajista. Tengo, por ejemplo, esta vela que abre en este nivel, se va hacia abajo y cuyo cierre sucede por encima. En estos 5 minutos lo que vemos es que las personas con visión bajista han llevado el precio hacia estos niveles, pero finalmente los que han ganado la mano en esta acción han sido las personas con visión alcista. El precio ha cerrado por encima del nivel al que había abierto. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, el cierre de las velas nos permite también identificar rechazo. Vemos una vela que abre en un nivel de precios. Este precio va primero hacia arriba, después hacia abajo y finalmente cierra lejos del mínimo. Una vela que tenga esta forma, que abra en un nivel de precios, que vaya a un nivel de precios inferior, pero que cierre lejos de mínimos, nos está hablando
que en este nivel de precios ha habido rechazo. El precio ha llegado hacia abajo y ha sido rechazado. Ha llegado hacia abajo y ha sido rechazado. Lo mismo cuando tenemos un nivel de precios de apertura, un movimiento en una dirección, en este caso alcista, y un nivel de precios de cierre que sucede lejos del nivel máximo de cotización. El precio abre en este nivel, se desplaza hasta esta zona de precios máximos y cierra lejos de máximos. Una vela con esta forma nos está diciendo que el precio a este nivel máximo ha sido rechazado. El precio pues ha ido hacia arriba y ha sido rechazado. Esta información es importante. Nosotros queremos tener en cuenta este rechazo. Luego, el precio de cierre en comparación con el máximo o el precio de cierre en comparación con el mínimo son importantes. Veamos algunos ejemplos. Esta estructura de rechazo la tenemos en esta vela. El precio abre en este nivel, retrocede hasta esta zona y es rechazado. En este caso el cierre se produce por encima del nivel de precios de apertura. Hace esta configuración de rechazo. Baja hacia abajo, cierra lejos de mínimos. ¿De acuerdo? También la vela que sigue es una vela que muestra rechazo. Es una vela que abre en este nivel, llega hasta estos mínimos y desde este nivel mínimo es rechazado. Luego también en esta vela estamos viendo la estructura del precio bajando hasta un nivel mínimo y cerrando lejos de mínimos. Precio rechazado. Veamos algún ejemplo de un rechazo hacia abajo. Vemos, por ejemplo, en esta vela la apertura en este nivel, cotización hasta nivel máximo y cierre por debajo. El precio ha ido hacia arriba y ha ido hacia abajo. Ha encontrado en esta zona rechazo. Lo mismo podemos ver en esta vela. Tenemos precio de apertura, el precio va hacia arriba y el precio cierra lejos del precio máximo. Luego el precio va hacia arriba y el precio es rechazado. En este caso, el cierre se produce por debajo incluso del precio de apertura. El siguiente elemento que nos permite identificar qué están haciendo los traders profesionales y en consecuencia posicionarnos en la medida en que nos sea posible en la misma dirección que lo están haciendo ellos es la manipulación. La manipulación es cualquier maniobra que sea fruto de la explotación del modelo de negocio de los traders profesionales y de la limitante del tamaño de sus cuentas. ¿Por qué los traders profesionales manipulan los mercados? Porque lo necesitan, no es una opción para ellos, es una necesidad. Al manipular lo que están haciendo es inducir al público a tomar posiciones en el peor nivel de precios, en la dirección equivocada, para atraparlos a contrapié. Cuando hablamos de manipulación profesional, no estamos hablando de ocultación de la información o de distorsión de la información o de cotizaciones falsas o de personas que maquinan ciertas distorsiones en la información. No, estamos hablando de algo que sucede en la mente del público. La manipulación profesional sucede en la cabeza del público. Luego, lo que estamos diciendo es: el trader profesional necesita manipular el mercado para hacer frente a una de las limitantes que tiene, la más importante, el tamaño de su cuenta. Veamos algunos ejemplos. El trader profesional, si quiere comprar porque tiene una visión alcista del mercado, necesita que exista oferta suficiente para la demanda que él va a generar. Luego él va a demandar un mercado y necesita que exista oferta suficiente. No puede simplemente comprar en un nivel de cotización determinado porque en ese nivel, en un momento dado, no existe oferta suficiente para cubrir
su demanda. Lo que debe de hacer es generar oferta en el mercado, que exista oferta. Bien, ¿cuándo existe oferta? Existe oferta cuando la intención es vendedora. Cuantos más participantes se posicionen vendiendo, más oferta existirá. Es decir, mayor será el deseo de vender ese mercado a un nivel de precios peor al nivel de precios existente. Luego, en un movimiento bajista existe oferta desbordando la demanda. Esta oferta son, en el caso que vamos a ver ahora, personas que forman parte del público lanzándose a vender ese mercado. El ejemplo de manipulación que vamos a analizar es el que se produce en esta zona. Tenemos un mercado cayendo. Sabemos que hay oferta. Sabemos que si el trader profesional tiene una visión alcista, puede aprovechar esa oferta para tomar posiciones compradoras. De esta manera, la demanda de este mercado que él va a generar por el tamaño de sus cuentas va a quedar casada con la oferta. También sabe que a la rotura de un nivel relevante, el público que tiene ideas equivocadas va a sentirse tentado a vender este mercado. El motivo es doble. Por un lado, va a vender este mercado por motivos técnicos, pérdida de este mínimo descendente, definición de la teoría de Dow de tendencia bajista, apertura de posiciones cortas por breakdown. Esto lo sabe. Luego sabe que si tiene una visión alcista porque espera este movimiento, espera que el precio de este subyacente aumente, es perfecto que en esta zona el precio llegue a romper este nivel. Esto va a inducir, por motivos técnicos, que el público se lance a vender. Si se lanza a vender, ¿qué incrementamos? La oferta. Y si incrementamos la oferta, podemos satisfacer la demanda de este subyacente a estos niveles de precio, que es lo que el trader profesional desea. El segundo motivo es que debajo de este nivel técnico existen órdenes de stop. Esto es, aquellos participantes que han tomado posiciones largas ven este nivel y la pérdida de este nivel como un motivo arquitectónico suficiente como para cerrar una posición comprada. Así, si alguien ha abierto posiciones largas en esta zona o posiciones largas en cualquiera de estas velas, a la rotura de este mínimo, lo que generalmente sucede es que se ejecutan las órdenes de stop que estaban defendiendo estas órdenes largas debajo de este pivote. Una orden de stop de un movimiento alcista es una orden de venta, es una orden que casa la posición compradora con una posición vendedora. Luego lo que hace el movimiento del precio cuando rebasa ese nivel es disparar los stops de las posiciones largas, que son órdenes al mercado de venta, que lo que hacen es incrementar la oferta, que una vez más es lo que el trader profesional necesita para casarla con su demanda. Cuando hablamos pues de manipulación, estamos hablando de este pequeño movimiento. Este pequeño movimiento que va a inducir al público a seguir esta tendencia bajista. En la mente del participante que forma parte del público, este movimiento bajista lo que hace es confirmar un movimiento de tendencia hacia abajo. A la rotura de este nivel tiene su confirmación. El público se lanza a vender, el trader profesional compra. Veamos otros ejemplos. En esta zona de precios vemos algo que es también manipulación y que es muy importante.
El precio se desplaza hasta este nivel y después es retrocedido hasta esta zona. A continuación, nivel de precios superior. Cuando encontramos un nivel de precios máximo, un retroceso, y la rotura de este nivel de precios máximo, lo que generalmente hacemos es deducir que hay personas que están comprando esta rotura, que están comprando este breakout. Pero si esto fuese un breakout efectivo, a partir de esta rotura, el precio debería de ir hacia arriba. Quizás los elementos técnicos contextuales que están fuera de este gráfico inducen a algún participante a estimar una cotización hasta esta zona, a estimar que es posible este movimiento alcista. La rotura de este máximo induce a comprar este breakout, pero lo que sucede a continuación es que el mercado se mueve hacia abajo. Veamos la siguiente parte de esta manipulación. Aquí tenemos un nivel de precios y aquí tenemos un nivel de precios inferior. Y el movimiento que se genera de esta falsa rotura, de este falso breakout, es un movimiento de precios que llega hasta esta zona y después que rompe este mínimo y este otro mínimo. Las personas que han visto este breakout como una razón para entrar largos y que después ven la rotura de este mínimo e incluso de este otro mínimo, encuentran en esta rotura motivos para posicionarse cortos. Bien, aquí tenemos una trampa alcista por falso breakout y aquí tenemos una trampa bajista por falso breakdown. Ambos movimientos son ejemplos de manipulación. Si el trader profesional tiene una visión alcista, lo que debe de hacer es generar en el mercado la existencia de oferta suficiente para satisfacer la demanda que él hará de este subyacente. Por la explotación de su modelo de negocio, sabemos que su limitante es el tamaño de su cuenta. No puede comprar a un único nivel de precio. Tiene que inducir, tiene que generar, tiene que crear oferta para que pueda comprar sin mover el precio en su contra. Vamos a dejar el gráfico más limpio para analizar esta maniobra de manipulación nuevamente. Partimos de la idea de que el trader profesional anticipa un movimiento alcista. Y entonces lo que está haciendo, fijaros, primero es una falsa rotura en este nivel que genera justamente lo contrario de lo que él quiere conseguir. Este falso breakout que induce al público a comprar, que genera demanda, es casada con órdenes de venta, con oferta. La oferta profesional desequilibrando la demanda lleva el precio hacia abajo. ¿De acuerdo? Luego, lo primero que hace el trader profesional es generar este escape. Aquí tenemos un nivel de precios. Aquí tenemos un nivel de precios que es este. Y el trader profesional lo rompe rápidamente, rompe este nivel de precios para inducir al público a comprar. Y él está vendiendo. A partir de aquí el precio empieza a ir hacia abajo. Cuando el precio va hacia abajo, todos los stops de las posiciones compradoras del público son posiciones vendedoras. Luego, tras atraparlo en un movimiento alcista, el público, a partir de cierto nivel donde están situados sus stops, independientemente de dónde haya comprado, su stop estará aproximadamente a unos 10 ticks del punto de compra. Si ha comprado en el breakout, su stop estará unos 10 ticks por debajo. Luego, este movimiento en contra hará saltar los stops de una posición compradora. Y estos stops de una posición compradora serán órdenes de venta. Órdenes de venta, el precio sigue en este movimiento bajista y atención, a la rotura de estos niveles, lo que el público ve es la confirmación de un
posible cambio de tendencia. Ve una primera trampa y puede deducir que aquí hay el arranque de un movimiento bajista. Lo que el público siente con la velocidad de esta maniobra es la oportunidad para vender este mercado. ¿Qué es lo que quiere el trader profesional? Que haya oferta. ¿Por qué? Para poder casarla con su demanda, puesto que tiene una visión alcista del mercado. Esta primera manipulación induce al público a pensar que el mercado no va a ir en tendencia alcista. Cuando ve que le salta la operación, piensa que puede abrir posiciones cortas. Luego no solamente saltan los stops que forman parte de la oferta, sino que además este movimiento genera la apertura de posiciones cortas. Por otro lado, aquellos participantes que habían tomado posiciones compradoras anticipando este movimiento en estos niveles y que estaban defendiendo su posición justo por debajo de este pivote o de este pivote, con esta maniobra se quedan también fuera del mercado. Sus órdenes compradoras están defendidas con órdenes de stop, que son órdenes al mercado de venta en el caso de una posición de compradora, que es lo que ellos tienen. Luego aquí saltan sus stops. Si saltan sus stops, ¿aumenta qué? La oferta. Si aumenta la oferta, el trader profesional ha conseguido lo que quiere. Un nivel donde hay oferta suficiente como para que él pueda entrar al mercado comprando, satisfaciendo la demanda sin mover el precio en su contra. Cuando ha entrado en este mercado, el mercado está listo para hacer el movimiento que el trader profesional estaba anticipando. Veamos otra lectura de esta misma maniobra. Tras la acumulación en esta zona, lo que vemos es el mercado haciendo un primer movimiento alcista. Nuevamente vemos la rotura de este máximo. Y aquellas personas que habían comprado este primer breakout y que habían sido expulsadas, ven nuevamente el mercado haciendo una maniobra parecida, otro breakout. Y la aceleración de este rally les puede inducir nuevamente a la compra de este mercado. A continuación, vemos que este movimiento genera una zona de resistencia y desde aquí un retroceso. Este retroceso tiene un tamaño tal que hace que, aunque hayamos comprado aquí, tengamos que tener un stop de unos 10 ticks. Este retroceso es mayor de 10 ticks. Luego, llevando el mercado 10 ticks del punto en el que se ha generado el breakout, el trader profesional se asegura que las posiciones compradoras que se han generado en esta zona son expulsadas. Ya sabemos que una posición compradora se defiende con una orden de stop, que es una orden al mercado vendedora, una orden contraria a la orden de compra, una orden de venta que va a generar oferta que el trader profesional va a volver a tener disponible para hacer una primera compra, una segunda compra. Cuando ya ha comprado lo que había de comprar, el mercado está listo para ir hacia arriba. Es muy importante que entendamos y recordemos bien que la manipulación es algo que sucede en nuestra mente. No se trata de manipular al mercado. Se trata de una maniobra para inducirnos a tomar posiciones basándose en una parte muy primitiva de nuestro cerebro, que es la parte más impulsiva, la que responde ante estímulos que son vistos como amenazas o como, por ejemplo, oportunidades. Así, un rápido movimiento alcista puede ser visto como la oportunidad de incorporarse a un movimiento de compra. Esto lo saben los traders profesionales y ellos pueden, por el tamaño de su cuenta, generar este movimiento rápido hacia arriba e inducir que el público se lance a comprar a contrapié. También pueden, vendiendo a mercado, generar un rápido movimiento hacia abajo. Este rápido movimiento hacia abajo puede generar en nuestra capacidad de percepción el sentimiento, la emoción de que el mercado está a punto de desplomarse y hay una oportunidad de incorporarse a un movimiento corto. Los traders profesionales pueden utilizar pues su poder de compra y su poder de venta para generar movimientos en el precio rápidos en la dirección que atrape al público. La manipulación sucede
en nuestra mente. Vamos a poner estos elementos que hemos analizado en un contexto que explique esta operación, desde este nivel hasta este nivel. Lo que vemos es la acción del precio en la apertura del mercado cash. Durante premercado vemos un movimiento alcista y el precio yendo hacia arriba de una forma más o menos regular y otro movimiento alcista. Podemos destacar incremento de volumen en estas velas HN y nuevamente incremento de volumen en esta vela que cierra lejos de máximos y incremento de volumen también en esta vela que cierra lejos de máximos con este movimiento acelerado hacia arriba. Sabemos que la explotación del modelo de negocio de los traders profesionales les obliga a vender cuando el mercado sube y a comprar cuando el mercado cae. El mercado sube, vemos el rango que habla de actividad profesional, vemos el volumen que comparamos con el volumen anterior y vemos que es marcadamente superior, que nos habla de presencia profesional. El cierre lejos de máximos nos hace pensar que quizás aquí los traders profesionales estén deshaciendo posiciones largas o estén incluso abriendo posiciones cortas. Este segundo movimiento en impulso alcista también se hace en una vela HN. Este rango es superior a bastantes rangos anteriores. Este movimiento, pues, nos habla también de presencia profesional. El incremento de volumen nos habla también de presencia profesional. El cierre lejos de máximos nos hace pensar que hay rechazo a este nivel de precios. Movimiento alcista con incremento de volumen y presencia profesional es un buen lugar en el que podemos pensar que el trader profesional está vendiendo. Este otro movimiento alcista sucede con aceleración por encima de un nivel relevante, el nivel 100,00. Este movimiento alcista induce al público a comprar tras la rotura de este nivel y tras la superación del nivel máximo hasta ese momento en premercado. Luego, aquí tenemos probablemente público encantado de comprar y con sus compras generando ¿qué? Generando demanda. Si el trader profesional está interesado en vender, lo que puede hacer es generar esta maniobra de manipulación, comprando rápidamente este mercado para que salte por aquí encima, induciendo al público a abrir posiciones largas y él satisfacer la demanda del público con órdenes de venta en estos niveles. Vemos su presencia en el rango y en el volumen. Luego, si la hipótesis es que quizás el trader profesional se ha posicionado vendiendo en estos niveles y generando esta maniobra de manipulación de venta, partimos de que antes de la apertura del mercado, que sucede a las 2, en esta vela de aquí, todo este contexto nos está hablando de posible posicionamiento corto por parte del trader profesional. Pero no sabemos aún si de hecho esto es así. Son meras hipótesis de trabajo. Analizamos pues la información justo en la parte previa a la apertura del mercado. Vamos a despejar el gráfico. Centrémonos en esta parte pues, en la que vemos, después de este impulso alcista y de la llegada a estos niveles, un movimiento hacia abajo. Si unimos este máximo con este otro máximo, podemos trazar una línea de tendencia que es la que tenemos señalada hasta aquí. También tenemos señalado el nivel 100 por ser un nivel especialmente relevante. Vemos que ha habido soporte en esta zona y empezamos a analizar qué podría estar sucediendo. La hipótesis es que si han habido posiciones cortas profesionales en esta zona, quizás lo que es más probable que suceda es que aparezca un movimiento bajista que nos va a corroborar
esa hipótesis, el análisis de lo que sucede justo previo a la apertura del mercado, que es cuando va a haber más actividad profesional y en consecuencia cuando es más probable que sucedan desplazamientos como este que nos interesa aprovechar. Vemos pues el precio en movimiento bajista llegando hasta esta zona, donde a partir de aquí nos hace 3 velas alcistas. Estas velas tienen un cierre superior al precio de apertura, son velas que cierran hacia arriba. Y vemos que aunque el precio de cierre nos habla de un movimiento hacia arriba, el volumen no es un volumen que incremente de forma notable. Esto nos hace pensar que quizás un movimiento alcista no sea muy probable. Previo a la apertura, vemos esta vela bajista. El precio va hacia este nivel, hace este cierre por debajo de los cierres anteriores, movimiento bajista, y si analizamos el volumen, vemos que es un volumen más pequeño que los volúmenes anteriores. Luego, tampoco parece que el precio esté dispuesto a ir hacia abajo. Bien, sabemos que para que el trader profesional pueda posicionarse en un movimiento vendedor, necesita generar primero demanda. Así que lo que sucede a continuación no nos extraña. El precio abre en este nivel y cae inicialmente, se mueve inicialmente hacia abajo. Pero esto es sospechoso. ¿Por qué? Porque el movimiento anterior que ha ido hacia abajo lo ha hecho con un volumen muy pequeño. Esto podría ser una maniobra de manipulación que indujese al público a abrir posiciones cortas. Si el público abre posiciones cortas, ¿cómo las va a defender? Con órdenes de stop. ¿Dónde van a estar estas órdenes de stop? A niveles de precio superiores. Una orden de venta en esta zona se casa con una orden de compra a niveles de precio superior. Una orden de compra a nivel de precio superior es ¿qué? Demanda. Si el trader profesional quiere efectuar un movimiento bajista, lo que necesita es que exista demanda suficiente para poder hacer frente a la oferta que él va a iniciar en la toma de posiciones. Este movimiento bajista que induce a la venta y a la defensa de estas posiciones con órdenes de stop que están situadas en cualquier nivel por encima del precio al que se ha generado esta rotura, cuando este movimiento es retrocedido, lo que vemos es que aparecen órdenes de compra, que es demanda, que son las órdenes de stop de las personas que han tomado este movimiento bajista, que al saltar como órdenes al mercado de compra es demanda, que permite al trader profesional en estos niveles posicionarse corto, entrar corto. Despejemos el gráfico nuevamente. Luego esta maniobra induce a la venta y después las órdenes de stop al saltar serán órdenes que cambiarán de manos. El trader profesional las utilizará. No solamente esto, sino que vemos una maniobra de manipulación, una posible línea de tendencia que es rota. Aquí tenemos un breakout. Ya sabemos que hay participantes que forman parte del público que operan estos breakouts. Para ellos esto es el inicio de un posible cambio de tendencia y en consecuencia entran comprando. Si entran comprando, ¿qué generan? Demanda. ¿Qué es lo que el trader profesional necesita? Que exista demanda. Luego este movimiento rápido por encima de la línea de tendencia genera también no solamente que salten los stops de las posiciones cortas, sino que entren posiciones largas que a la vez generan demanda y el trader profesional puede satisfacer su necesidad de vender contra esa demanda. A partir de esta venta que vemos reflejada con el incremento notable de volumen en este movimiento,
Lo que deducimos es que este volumen que nos habla de presencia profesional, este rango que nos habla de presencia profesional, esta maniobra de manipulación que nos habla de presencia profesional y este cierre lejos de máximos, los traders profesionales están listos para un movimiento bajista que está apoyado por la información previa que tenemos disponible en el gráfico. Luego, todo nos hace pensar que el movimiento que se va a generar a continuación tiene más probabilidad de ser un movimiento hacia abajo que un movimiento hacia arriba. Pero ¿dónde entramos? Este movimiento que cierra aquí hace difícil una toma de posiciones defendiéndolo con un stop pequeño. Queremos más confirmación. A continuación de esta barra vemos una barra que abre en este nivel, se va hacia abajo, se va hacia arriba a desafiar estos máximos y es otra vez rechazada. Lo vemos por el cierre. ¿Y qué sucede con este movimiento alcista? Que no tenemos incremento de volumen. El volumen es pequeño. Luego, si este movimiento hacia arriba va acompañado de volumen pequeño, que estamos pensando que hay poca disposición a la compra, si además el cierre se produce lejos de máximos, que estamos pensando que el trader profesional quizás esté ya preparado para vender. ¿Por qué no vender aquí? Podríamos hacerlo. También podríamos vender este movimiento. ¿Pero por qué hemos vendido en este nivel? No hay una única forma de tomar posiciones, pero sí hay una lógica que vamos a explicar a continuación. Vamos a despejar el gráfico. Si fueses un trader profesional, querrías generar este tipo de movimiento para que hubiese demanda y tú pudieses entrar con tus órdenes de venta. Pero quizás pudieses tener en mente la idea de ir a rebasar este nivel de precios. Obviamente sabes que aquí encima hay órdenes de stop de aquellas personas que pueden haber entrado cortas en este movimiento anterior a la apertura del mercado. Luego, cuando vemos este movimiento, de hecho no sabemos si el mercado va a ir hasta aquí de forma acelerada para después caer. Por esto no vendemos en esta zona y esperamos mayor confirmación en el mercado. Y esta confirmación la tenemos a continuación. Vemos el mercado haciendo un movimiento bajista en esta vela que cierra lejos de máximos que tenemos aquí, pero con un nivel de volumen pequeño en comparación y menor a los volúmenes asociados a los dos periodos de tiempo anteriores. Ahora bien, si analizamos cómo se ha formado esta vela, veremos que esta vela primero ha ido hacia arriba. Esta vela roja la voy a esquematizar. Primero haremos las velas verdes. Tenemos esta gran vela que se ha generado en la apertura, que es verde. Otra vela que se ha generado en la apertura, que también es verde. Y la vela roja que queremos analizar. Esta vela roja es esta vela roja. Esta vela nos da el pistoletazo para un movimiento bajista, para buscar la incorporación al mercado en un movimiento bajista. ¿Qué es lo que ha hecho esta vela? Tras un movimiento alcista y un movimiento alcista, esta vela ha abierto en este nivel de precios. Veamos esto esquematizado. Vemos un movimiento alcista en esta primera vela, un movimiento bajista, un movimiento alcista que no logra superar el máximo anterior, es decir, este máximo no es superado por este, es decir, este máximo no es superado por este, y desde este nivel el precio cierra aquí, el precio abre aquí y se va hacia arriba, es decir, aquí tenemos este movimiento, aquí tenemos este movimiento. El precio desafía nuevamente estos máximos y es cuando observamos este movimiento de desafío
que vemos que el volumen que hay es muy pequeño. Luego anticipamos que esta maniobra que pudiera ir a romper este nivel para manipular con un upthrust esta zona y enganchar el público otra vez a contrapié, es poco probable que suceda. Y ya estamos más confiados de que el movimiento que va a suceder es un movimiento bajista. Luego es este pequeño movimiento el que nos habla de la ausencia de interés en llevar el precio hacia arriba. Luego atención, luego el precio cierra por debajo, el precio va hasta esta zona y cierra por debajo, y observamos la siguiente vela. Y la siguiente vela es una vela que primero va hacia arriba, y al ir hacia arriba, esta vela verde que indica volumen, esta barra de volumen que ahora es relativamente grande, cuando sucede este movimiento alcista en este nivel, es un volumen muy pequeño. Y es este volumen pequeño al ir hacia arriba la que nos hace pensar que podemos vender esta zona. El precio va hacia arriba, este volumen pequeño nos indica que no va a ser soportado en un movimiento alcista, ponemos orden de venta en esta zona de aquí, cuando el precio toca este nivel, entramos cortos. Nuevamente el mercado va hacia arriba, también cuando se genera esta vela de volumen, en este nivel el volumen hacia arriba es muy pequeño, nuevamente tenemos la confirmación del origen de este movimiento bajista. Este movimiento bajista lo cerramos en esta zona. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que tras esta maniobra el precio llega a estos niveles, es retrocedido, este retroceso hasta esta zona, este retroceso no va acompañado en ese momento de un volumen, cuando se genera este retroceso, de un volumen suficientemente importante. A continuación, el precio va hacia abajo, el precio va hacia abajo y el precio va hacia abajo. Pero atención, si observamos lo que tenemos en la pantalla, vemos un movimiento hacia abajo en una vela bajista que cierra lejos de máximos y un volumen que en comparación es un volumen muy pequeño. Luego, estamos muy atentos y cuando el precio nos da un mínimo respecto de este mínimo en esta vela, nuestra orden de stop la ponemos en este nivel. ¿Por qué? Porque el movimiento bajista que se genera en esta zona no está acompañado de un incremento de volumen. Luego es un lugar interesante para cerrar la operación. También estamos en una zona que ha sido origen de este movimiento alcista, cerca de un nivel de soporte y cerca de un posible nivel de soporte. De esta manera, analizando el volumen, analizando el rango, analizando el cierre y analizando las maniobras de manipulación, estamos en disposición de ver dónde se están posicionando los traders profesionales e intentar buscar posicionarnos en su misma dirección.